Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, una vez más, bienvenidos a todos a su podcast Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Y yo soy Alejandro Meraz y hoy nos acompaña nuestro querido amigo Carlos Garza, con quien vamos a estar platicando de uno de los temas que más ha dado que hablar en los últimos, pues no sé, ya décadas probablemente, que son los antagonistas del receptor de aldosterona y los diferentes tipos y avances que ha habido en este campo. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar aquí en el programa. Soy fan de ustedes. Siempre escucho todos los podcasts que van saliendo. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Carlos, ¿cómo te presentas tú? ¿Quién eres dentro y fuera de la medicina? Sí, cómo no. Bueno, yo soy Carlos Garza, tengo 38 años, soy padre de familia, tengo una esposa y 2 hijos y pues soy nefrólogo y me dedico primordialmente a la práctica privada aquí en la ciudad de Monterrey. Estuve un par de años dando clases en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario para medicina interna, nefrología y pregrado. Y bueno, ya después de esos 2 años ya me dediqué prácticamente a la práctica privada y aquí estamos. Soy en ocasiones ponente para charlas de la industria y entre ellas me ha tocado exponer y desarrollar algunas conferencias de Finerrona. Y bueno, creo que por eso estamos aquí el día de hoy para platicar. Entonces, bueno, esto vale la pena mencionarlo, no está pagado por ninguna industria y bueno, el doctor Carlos ya nos mencionó algunos potenciales conflictos de interés. Para no perder la costumbre, pues siempre empezamos con las recomendaciones de la semana. Carlos, de algo que te haya llamado la atención, que hayas estado haciendo fuera de la medicina o alguno de tus hobbies o lo que tú nos quieras platicar. Sí, claro, ¿no? Yo últimamente escucho mucho los audiolibros. La verdad es que el tráfico acá en la ciudad de Monterrey también da mucho de qué desear. Entonces yo creo que promedio por día de manejar al menos unas 3 horas. Y en estas últimas 3, 4 semanas he escuchado 2 audiolibros. Uno que es Outliers, que ya no es muy nuevo, pero está bueno y creo que muy recomendable, sobre todo por temas que te ponen a pensar acerca de la circunstancialidad de las cosas, porque no es solamente un tema de echarle ganas a veces, sí también las circunstancias pesan. Y el otro se llama Smarter, Faster, Better, que igual es cultura organizacional. Y está bueno, sí, está palomero, pero sí lo recomiendo. Yo tengo el de Outliers aquí en mi fila de libros para leer, que la fila cada vez se hace más grande. El otro creo que lo recomendaste tú también, ¿no, Aldo, en alguna ocasión? Creo que sí, pero sí, ya lo leí, bueno, lo escuché igual, pareció bueno. Bueno, y mi recomendación es una recomendación recurrente, pero bueno, no importa. Acaba de empezar hace poquito la tercera temporada de El Mandaloriano. Entonces ya estoy en eso cada miércoles. Disney Plus, que tampoco nos paga nada. Está interesante, un poquito diferente a las demás, pero misma calidad de siempre. Entonces yo ya estoy picado. Sí, yo vi de película, ahora que salieron los Oscars, la que ganó mejor película, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo. No sé si ya la vieron. Yo la vi Sí, hasta la hasta la mitad, compré. yo la vi hasta la mitad, hasta donde, spoiler, se echa jabón en los ojos, pero ahí está en la lista de pendientes. Sí está recomendable. Y también estoy viendo de Mandalorian. Está buena esta temporada, ¿no? Sí, está buena. Y esa película de todo en todas partes al mismo tiempo, o como se llame, a mí me súper encantó. Al principio está un poco pesadita, pero ya que pasas toda la vorágine de explicaciones y todo lo donde se hace el setup de la trama, es una historia muy bonita, familiar. A mí me súper encantó. Más el agregado de ciencia ficción, entonces, pues eso para mí fue extraordinario. Hoy venimos a hablar con Carlos sobre la aldosterona. Previo a eso tuvimos un episodio de hiperaldosteronismo, muy bueno, por cierto. Y en esta ocasión vamos a hablar pues, de la sobreactivación del receptor mianocorticoide en la enfermedad cardiorrenal, ¿no? que coexiste. Y finerenona es un fármaco reciente, no esteroideo, antagonista del receptor mineralocorticoide selectivo, y tiene estudios preclínicos en donde mejora algunos marcadores cardiovasculares y renales, y esto dio pie a hacer ya algunos ensayos fase 3 que culminan con una nueva evidencia de que es una nueva
opción que tenemos para nuestros pacientes. Entonces, para empezar a hablar del tema, Carlos, cuéntanos por qué es atractivo estudiar a la aldosterona. La aldosterona, ahora sí que, pues como todos sabemos, no es nada nuevo. O sea, la verdad es que la hemos identificado desde hace muchas décadas. Sabemos que interviene en muchos procesos homeostáticos, pero lo que es interesante es que ha cambiado el paradigma. O sea, usualmente el paradigma tradicional es que pues era una hormona que formaba parte del reino de angiotensina aldosterona y pues tenía ahí algo que ver con el sodio y la hipertensión, ¿no? Y eso duró así mucho tiempo. Sin embargo, pues ese era solamente uno de los puntos de vista acerca de la aldosterona. O sea, sabemos que ahora la aldosterona realmente no es solamente un pequeño segmento de todo el rompecabezas. Y es más bien la interacción de la aldosterona al receptor mineralocorticoide lo que nos da una visión un poco más completa del mapa, ¿no? Es como si ya prendieras la luz en un cuarto, ¿no? Dejas de tener la linterna y prendes la luz. Y ahora sí estamos viendo que la aldosterona no solo es un tema de sodio, también es un tema que va asociado a fibrosis, a inflamación, a activación de macrófagos, y que eso lo hace a través del receptor mineralocorticoide. Y lo importante con el receptor mineralocorticoide es que ahora lo que hemos aprendido con moléculas como finerenona es que no es solo la aldosterona la llave que enciende a este receptor. Hay otras moléculas y otros estímulos que también encienden al receptor, como lo es el cortisol, la leptina, una molécula que se llama RAC1, la hiperglucemia como tal. Entonces, realmente el receptor mineralocorticoide está encendido, trabajando mucho más tiempo y con mucho más estímulos que solamente con la aldosterona. Entonces, si bien, o sea, sabemos que bloquear el receptor mineralocorticoide y bloquear el estímulo aldosterona es favorable, siempre quedan estas otras llaves que pueden encender, ¿no? Y eso se logra bloquear con moléculas no esteroideas, o sea, moléculas como lo sería finerenona, a diferencia, por ejemplo, de espironolactona o eplerenona. Oye, Carlos, y pues ya teníamos, como tú dijiste, estos fármacos esteroideos. ¿Cuál es la diferencia con finerenona comparado con eplerenona y espironolactona? ¿Por qué no usamos mejor esos que ya tenemos y ya? O sea, ¿cuál es la ventaja de esta? Aparte de que no ser esteroideo, pero eso qué conlleva. Claro, a lo que se le ha atribuido a finerenona es que sí tiene algunas características diferentes, o sea, contra Spiro y contra Eple, ¿no? Fine, pues es no esteroidea, como comentamos, tiene mucha potencia, es equiparable en potencia a lo que sería espironolactona, con detalle que no tiene eplerenona, la eplerenona es un poquito menos potente. Finerenona también es altamente selectiva para su receptor, particularmente tiene una mayor distribución entre corazón y riñón, a diferencia, por ejemplo, de Spiro. Spiro tiene mucha mayor concentración en riñón, que se cree que es una de las potenciales causas que le propicia generar hipercalemia. En cambio, finerenona tiene una distribución mucho más homogénea alrededor del cuerpo y eso le permite a lo mejor tener menos concentración. Esto es potencial, esto es teórico y que nos ayuda a no tener tanta tema de hipercalemia. Además, la vida media es corta, que fíjate que ahora que está este tema de finerenona, ha habido algunas charlas donde hay, por ejemplo, doctores que se dedican a temas más de cuestiones moleculares y, por ejemplo, ellos de lo que dejan en la mesa, que se me hace muy curioso, es que dicen, bueno, la vida media del medicamento no es igual al efecto o al tiempo medio de efecto del fármaco. Y ellos nos ponían como ejemplo algunos anticoagulantes orales, que sabemos que tienen, por ejemplo, vidas medias de pues, 12 horas, 14 horas, 16 horas, pero aún así los damos en posología de una vez al día, ¿no? Y nadie se preocupa por las otras 8 horas. Y en estudios clínicos y desenlaces duros, pues sí, o sea, efectivamente cumplen con la función que tienen que cumplir. Entonces, en teoría, finerenona tiene una vida media corta, que eso es bueno, no tiene metabolitos y tiene una menor incidencia de eventos de hipercalemia. Eso es lo que la hace un poquito más atractiva. Y luego ahorita, como vamos a platicar, esta molécula, digo, así como muchas moléculas ya han sido estudiadas en las últimas décadas para desenlaces cardiovasculares, pues tenemos estudios que respaldan el beneficio, en este caso en particular, en el eje cardiorrenal, de bloquear el receptor mineralocorticoide para finerenona, a diferencia de Spiro y Eple, ¿no? Que no tienen esos estudios cardiorrenales como los tendremos con Fine. Y de sus efectos clínicos, por ejemplo, sobre hipertensión o como un diurético, ahí cómo se equiparan con los demás. Esa es una muy buena pregunta. Y fíjate que sí hay que hacer ahí la acotación. O sea, para el tema de la presión arterial, es muy modesto en presión arterial. O sea, son 3 milímetros a la baja en sistólica, 2 en diastólica. Realmente se considera una molécula neutra para fines de hipertensión.
Y luego fíjate, por ejemplo, pues todos estamos hablando de finerenona, pero la verdad es que también hay otra molécula no esteroidea, antagonista del receptor mineralocorticoide, pero que está aprobada únicamente en Japón. Esa molécula se llama hexacerrenona y a diferencia de finerenona, esa es bastante potente para lograr mejoría en la presión arterial. La aprobación que tiene en Japón es para eso, para hipertensión arterial refractaria. Entonces, o sea, a pesar de que son familias similares, no son moléculas similares. Entonces, para el tema de hipertensión, realmente no va a ser la espironolactona que todos conocemos, no va a ser la hexacerrenona, ¿no? Que sería como la prima hermana, pero bueno, con fines de objetivos en desenlaces cardiorrenales, que es de lo que vamos a platicar, pues ahí sí tenemos un as bajo la manga que creo que va cerrando cada vez más la brecha de los desenlaces. O sea, si todos agarramos, por ejemplo, la curva de los desenlaces en los estudios como IDNT y renal, o sea, lo mucho le tirabas a postergar 18 meses, ¿no? El desenlace renal de los pacientes y luego agregas o sea, a ese bloqueo con el ARA2 o con el YECA, le agregas un SGLT2 y ¡pum! Bajas la brecha sustancialmente y luego otra vez si tú agregas ahora un antagonista del receptor mineralocorticoide, vuelves a bajar esa brecha. Hay una gráfica muy bonita en un estudio publicado, si mal no estoy, es de Nature, donde van haciendo como la pendiente que todos conocimos en los estudios, por ejemplo, esos de Credence, donde decían que la pendiente cambiaba y se iba extendiendo como hasta 15 años, que bueno, eso tuvo muchas ahí objeciones, pero bueno, te va comentando cómo te puede extender un poquito más la vida media, desde el punto de vista al menos glomerulocéntrico, la vida de la tasa de filtrado glomerular, y creo que es interesante tener opciones pues para darle a los pacientes, ¿no? Creo que definitivamente la nefrología se ha revolucionado mucho, o sea, en las últimas décadas y creo que todos estamos contentos de ser nefrólogos en este podcast. Sí, oye, hoy más últimamente como han salido demasiados estudios de nefrológicos que han sido muy relevantes, al contrario de años pasados, entonces es un buen momento para ser nefrólogo. Carlos, te quería preguntar un poquito yéndonos hacia lo básico y su conexión con lo clínico. ¿Qué modelos de enfermedad existen con antagonistas del receptor de mineralocorticoide y qué sabemos ahorita así como una base que tengamos donde construir el tema que estamos platicando? Claro, tomándolo como una parte así básica, pues diríamos que, bueno, lo que sabemos del receptor mineralocorticoide es que, grosso modo, hasta antes de lo que conocíamos de RAC1, la activación por leptina, etcétera, pues es básicamente una molécula intracelular que se activaba por aldosterona y cortisol y nos echaba la mano mucho la 11-beta deshidrogenasa esteroidea para que el cortisol no estuviera activándolo, ¿no? Que aquí también eso es importante porque no todos los tejidos tienen esa enzima. Entonces quiere decir que habrá tejidos donde haya el receptor mineralocorticoide que sí está siendo activado por esas oleadas de cortisol. Y bueno, lo que se ha estudiado o lo que se dice en algunos papers que se me hizo una frase muy interesante es que realmente lo que hemos aprendido del receptor mineralocorticoide ha sido bloqueándolo, ¿no? O sea, lo bloqueamos y vemos qué pasa. Y los distintos modelos en los que se ha estudiado fueron modelos de isquemia reperfusión, modelos de lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, modelos de fibrosis, modelos de inhibidores de calcinorina y modelos de nefropatía diabética. Y todos esos empezaron inicialmente con modelos preclínicos o lo que vienen siendo modelos animales, lo que le decimos ahorita la medicina translacional. Y pues interesantemente se veía que, por ejemplo, a tejidos histológicos renales, si se les dejaba una infusión de aldosterona, se generaba fibrosis tan pronto como en 7 días, ¿no? O sea, es una molécula, o sea, activar el receptor mineralocorticoide a través de la aldosterona es un estímulo extremadamente fibrogénico. Y otra cosa también importante que se vio con algunas cuestiones de los bloqueos, por ejemplo, había unos bloqueos donde se bloqueaba con los sartán enalapril, les daban un doble bloqueo, pero si tú les ponías una infusión de aldosterona, el receptor se activaba como quiera, ¿no? O sea, sigues teniendo vías a través de las cuales puedes estar activando. Y después vinieron otros estudios, también ya en los modelos clínicos, que empezaron casualmente. A mí lo que me da mucho la atención es que el primer estudio fue en niños de trasplante renal. En esos niños se les estaba dando eplerenona y se estudiaba en el largo plazo qué tanta fibrosis desarrollaban. Digo, sabiendo que los inhibidores de calcinorina son un potencial estímulo que propicia la fibrosis, decían, bueno, vamos a darles un bloqueador del receptor mineralocorticoide como algo para protegerlos de desarrollar esa fibrosis. Y se vio en esos modelos que sí, efectivamente, les ayudaba a desarrollar menos fibrosis en tejido histopatológico en largo plazo. Y de ahí brincaron a modelos igualmente de trasplante, pero ya en adultos, sobre todo intentando buscar dosis, y se llegaron a dosis tan altas como de hasta 100 miligramos, ¿no? Y se veía por diversas vías
que sí mejoraba la disminución de marcadores de estrés oxidativo a nivel de urinario, mejoraba también temas de isquemia reperfusión, había mucho mejor activación del óxido nítrico. Entonces sí hay un sustento bioquímico razonable que podemos decir, ¿sabes qué? O sea, es algo que tiene un antecedente sólido como para ser implementado pues, en la práctica clínica. Sí, como comentabas al inicio de la charla, que nos movimos de bloquear este receptor con fines de sodio y potasio y cómo estos efectos importantes que tiene inflamación, fibrosis, en la activación de macrófagos, pues es lo que nos ha jalado a estudiarlo de este lado, ¿no? En los nuevos modelos. Pero, Carlos, si nos vamos un poco más atrás a hablar en general de los bloqueadores de receptor aminocorticoide, los estudios clínicos más representativos, o como dicen los landmark trials, o como diría Hugo, los clásicos, ¿qué no nos hablas de ellos? Sí, claro, claro. Pues mira, en los landmark trials, o sea, podremos hablar, por ejemplo, sobre todo los de falla cardíaca, fueron los que empezaron estos estudios. Y bueno, para falla cardíaca están varios que son el RAILS, que en RAILS lo que hicieron fue estudiar población con falla cardíaca y darles espironolactona. Y ahí, por ejemplo, ellos encontraron que en estos pacientes cardiovasculares se reducía la muerte de cualquier causa 30%, hospitalizaciones por falla cardíaca 35%, y la severidad de los síntomas por falla cardíaca. Después vino Ephesus, y Ephesus, ese no fue con espiro, fue con eplerenona, y ellos lo que estudiaron fue mortalidad de cualquier causa y otro compuesto que era muerte u hospitalización de alguna etiología cardiovascular, donde también fue un estudio que se consideró positivo. Posteriormente vinieron otros estudios que fue el énfasis, falla cardíaca, que ese fue igualmente con eplerenona, pero fue un poquito más ambicioso. Y bueno, ese también tuvo resultados favorables para el bloqueo del receptor mineralocorticoide, para hospitalización para falla cardíaca o muerte, que la disminuyeron un 37%, muerte de cualquier causa bajó en un 24%, hospitalización de cualquier causa bajó en 23%, y así, o sea, tuvieron sustentos clínicos razonables y favorables. Y después se intentó estudiar el bloqueo del receptor mineralocorticoide en falla cardíaca con función preservada, que ahí fíjate que este ha sido un estudio ahí como que llamó mucho la atención porque se estudió en América, o sea, en lo que es Estados Unidos, y en Georgia, pero Georgia, Rusia, no Georgia, Estados Unidos. Y los resultados fueron diferentes, ¿verdad? O sea, fue un resultado positivo, o sea, fue favorable implementar la molécula en las Américas, no así para Rusia. Y bueno, finalmente ahí mucho de lo que se comentaba era, bueno, el tipo de paciente que se estaba estudiando. Y bueno, eso particularmente para la parte que es de falla cardíaca y cardiovascular. Estudios como tal, desde el punto de vista cardiorrenal, pues para esas moléculas no tenemos, o sea, tenemos algunos estudios renales, o sea, donde principalmente lo que se ha estudiado es el desenlace de la albuminuria o la proteinuria, y bueno, sí, sabemos que implementar moléculas como la espironolactona, pues pueden reducir la albuminuria un 30%, pero por ejemplo hay metaanálisis de Cochrane, donde en metaanálisis sabemos que, bueno, agregar aldosterona a un bloqueo de un YECA o un ARA para desenlaces cardiovasculares o de enfermedad crónica terminal es desconocido, ¿no? O sea, al menos para lo que es progresión de enfermedad renal crónica. Entonces ahí tenemos un hueco en la literatura que, bueno, pareciera que eso está intentando llenar con moléculas nuevas, ¿no? Que es el caso de la finerenona. Muchas gracias, Carlos, por esta sinopsis de estos estudios tan importantes que todos los debemos de conocer, si no sabernos así a detalle todo lo que involucraron, sí tenerlos en mente como para consultarlos cuando se nos ofrezca. Bueno, eso ya nos da un panorama en general de dónde viene la necesidad de estudiar estas moléculas y de cómo está ahí todavía. Ya menos, pero todavía hasta hace pocos años había este hoyo en el conocimiento que está siendo ahora llenado por finerenona. ¿Por qué no nos explicas un poquito de los estudios con esta nueva molécula y sus resultados? Sí, claro. Los estudios con finerenona, o sea, los más representativos, parten de un grupo de estudios que se llamaban los estudios ARTS, A-R-T-S, ARTE. Esos estudios fueron estudios fase 2 y esos ya después dieron pie a hacer los estudios clínicos grandes. El estudio de ARTS, o sea, el primer estudio, básicamente lo que buscaban era tener un panorama un poquito más fijo de la seguridad en cuanto a los cambios del potasio, ¿no? Esta molécula pues es bastante segura con el tema del potasio, excepto si tú das dosis fraccionada del medicamento. O sea, si tú das dosis de 5 miligramos 2 veces al día en vez de darle la tableta de 10,
sí puedes tener un poquito más de riesgo de que el paciente pueda desarrollar temas de hipercalemia. Eso sí es interesante, se me hace muy interesante, porque en muchos lugares pues nunca nos cuestionamos, ¿no? O sea, lo que es fraccionar las dosis y si eso no es algo que se debe de hacer. Y probablemente para esta molécula lo ideal sería apegarnos a la prescripción como viene recomendada. Después vino ARTS-DN, que fue un cambio nada más, lo que se buscaba era ver en pacientes con enfermedad renal crónica en diabetes, cambios en la albuminuria. Después vino ARTS, falla cardíaca, donde lo que buscaban era un subrogado de mejoría de un 30% del NT-proBNP. Y bueno, esos 3 estudios dieron pie a los 2 estudios clínicos grandes que tienen nombre de óperas, que son el Fidelio y el Fígaro, ¿no? El estudio de Fidelio es el estudio que se hizo con el desenlace primario renal y el secundario cardíaco, y Fígaro fue un estudio en espejo donde fue un desenlace primario cardiovascular con un desenlace secundario renal. Y de Fidelio, lo que podemos saber, o sea, básicamente el mensaje es que en pacientes con enfermedad renal crónica por diabetes, usar finerenona disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares comparativamente contra placebo. Y para el caso de Fígaro, que es el estudio primario cardíaco, objetivo secundario renal, en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica entre etapas 2 y 4, con albuminuria moderada, dar finerenona beneficia los desenlaces cardiovasculares. Y sobre estos últimos se hizo un estudio acumulado o un análisis en pool, y ese estudio o esa publicación ustedes la pueden encontrar como Fidelity. Y en Fidelity ellos ya nos muestran los resultados tomando las poblaciones de los 2 estudios, de cuánto reduce los resultados. Y por ejemplo, utilizar finerenona disminuye los desenlaces cardiovasculares compuestos en un 14%, las hospitalizaciones por falla cardíaca un 22%, los desenlaces renales 23% y llegar a diálisis en un 20%. Entonces está bastante bien el estudio porque son poblaciones bastante grandes, y también se está buscando ya empezar a estudiar finerenona junto con otros standard of care actuales, como lo serían los inhibidores de GLT2. Está corriendo un estudio que es el Confidence. Y bueno, ahí el objetivo primario que están ellos manejando ahorita es para albuminuria, que ahorita también hay una tendencia ahí en literatura como a buscar decir, bueno, y si la albuminuria no es solo la consecuencia de la disfunción endotelial, sino parte de lo que perpetúa y genera los problemas, ¿no? O sea, pues yo creo que más que si es el huevo y la gallina, son el huevo y la gallina juntos, ¿no? O sea, es tanto una parte que retroalimenta a la otra, y va a ser muy difícil ahí discernir o disecar cuál viene por dónde, ¿no? Pero finalmente son objetivos que tenemos que atacar. Ahora, también el pensamiento crítico te dice, bueno, o sea, sí me interesa bajar la albuminuria, pero yo lo que quiero son desenlaces duros, ¿no? Que eso creo que quedó muy marcado. Finalmente son herramientas que podemos implementar y decir, bueno, o sea, mejoramos albuminuria, mejoramos desenlaces duros. Y a veces creo yo que a lo mejor el punto de vista adecuado, o sea, para el tema de la albuminuria y la tasa de filtrado, sería como la glucosa de ayuno y la hemoglobina glicada. ¿Se das cuenta? Das tu tratamiento, haces un muy buen bloqueo de todas de los multitargets que tienes que cubrir, y dices, oye, mira, mi albuminuria bajó significativamente, ¿no? Entonces yo sé que si bajo mi albuminuria significativamente, estoy aspirando a que mi pendiente de pérdida de tasa de filtrado a lo largo de los años vaya a ser mejor. El detalle es que me voy a tardar años en saber eso, ¿no? Pero a lo mejor en el día a día, en la práctica clínica, entre consulta y consulta, pues lo que vamos a estar viendo es eso, ¿no? Intentar lograr esas albuminiurias pues más bajas de las iniciales, ¿no? Muy buena reflexión, estoy de acuerdo contigo. Creo que la pregunta que vino a contestar Fidelio es si finerenona disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica y disminuye la mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. Y trasladándolo esto a nuestro consultorio, ¿quién sería el paciente ideal para recibir este medicamento, Carlos? Sí, como by the book, ¿no? Sí, pues by the book sería el paciente que tiene enfermedad renal crónica en diabetes, ¿no? O sea, tasas de filtrado glomerulares mayores a 60, se ha estudiado en cifras tan bajas, si mal no estoy, hasta 25 de tasa de filtrado glomerular. O sea, de 25 para arriba lo podemos implementar con ajuste de dosis. Y lo que estamos buscando, pues, es cerrar esa brecha, como decíamos hace un momento en el IDNT y en el renal, ¿no? Ir bajando ese riesgo residual que tiene el paciente de desarrollar los desenlaces adversos. Pero creo yo que eso va a ampliarse. O sea, realmente, si algo hemos aprendido, o sea, por ejemplo, con los ISGLT2, que los tomo mucho como referencia porque son estudios donde aprendimos mucho con poblaciones de muy alto riesgo,
y la rapidez en la que nos dio información fue pues bastante, pues a mí sí me sorprendió. Creo que lo que hemos aprendido es que probablemente lo que estamos tratando de fondo es la enfermedad renal crónica. O sea, no es solo la enfermedad renal crónica en diabetes. O sea, sí, la diabetes ahí va a estar, como en la biopsia del paciente que tiene diabetes y vasculitis o diabetes y lupus, ¿no? O sea, va a estar ahí de fondo siempre el cambio histopatológico de la diabetes. Y lo que nos han mostrado, por ejemplo, los estudios de SGLT2 fue que, por ejemplo, en DAPA, lo que aprendimos fue que, pues oye, también le funciona a pacientes que no solamente tienen enfermedad renal crónica en diabetes, ¿no? Hasta hubo por ahí poblaciones de IgA. Entonces, yo creo que eso se va a dar, nada más necesitamos que llegue el tiempo y ahora sí que dependiendo de cada quien en dónde ejerza y hasta qué tan aventurado es, pues a lo mejor emitir las recomendaciones de implementarlo en poblaciones distintas. Pero bueno, finalmente creo que lo ideal es tratar de quedarnos con la evidencia que está y sobre eso ir esperando que se vayan generando nuevas indicaciones. Yo me imagino el paciente, ¿no? Con diabetes que tiene una tasa de 30 y ya lo tienes con telmisartán 80 miligramos y tiene su ISGLT2 y tiene un potasio de 4.5 y todavía tiene albuminuria y que a este paciente le sumo este fármaco, ¿no? Tal vez ese es el que yo me imagino en la consulta. Claro, o el paciente muy falla cardíaca, ¿no? O sea, el paciente que tiene un fenotipo más de falla cardíaca, que dices tú, oye, pues también necesito disminuir sus hospitalizaciones y necesito, o sea, también tengo ahí en la palma de la mano, también tengo que manejar su problema renal, ¿no? O sea, como que cualquiera de los dos caminos nos pudieran llevar a decir, bueno, esta es una buena herramienta para buscar implementar. Yo ahora voy a ser un poco el abogado del diablo aquí, porque pues, también hay que decir nuestras inquietudes. Una es que yo, mira, estoy seguro que estos medicamentos hubieran sido un mega trancazo hace, no sé, 5 años, antes de los ISGLT2. Hubieran cambiado muchísimo el panorama, pero ahora nos generan esa otra pregunta. O sea, yo no dudo de que sean muy eficaces, pero sí dudo de que su efectividad sea la misma si se los agregas arriba de un inhibidor de SGLT2, que estoy yo ansioso por ver los resultados del Confidence, aunque es un surrogado, creo que de todos modos es importante ver y claro que hay razones para hacerlo surrogado, pero bueno, vamos a entrar en detalles. Pero también estoy casi seguro que va a haber algunos investigadores que no se van a quedar tranquilos con estos resultados, sean buenos, sean malos, y van a hacer un estudio aleatorizado, doble ciego, como debe de ser, con un seguimiento largo, porque el número de eventos con estos medicamentos encima, con los inhibidores de GLT2, pues son mucho menores a un paciente que no los esté tomando, que como fueron Fidelio y Fígaro. Entonces tenemos esa pregunta, ¿qué tan efectivo van a ser cuando se los sumemos a un ISGLT2? Y la otra pregunta es, que ya no sabemos por experiencia, los pacientes cuando están en los estudios, por ejemplo, las hipercalemias del Rails no fueron tan importantes, fue así como que, muy poquito, casi no había diferencia entre los pacientes estudiados y los que tenían placebo. Pero ya en la vida real se han hecho otros estudios de cómo cambia realmente el potasio y hay muchísimas razones porque no son los mismos pacientes, no los estamos monitorizando, nadie los está cuidando de forma tan seguida y tan cuidadosa, hay muchos sesgos ahí también de selección, o sea, los pacientes que aceptan entrar a un estudio pues son diferentes a los pacientes que no aceptan, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso yo creo que el tiempo nos lo va a decir, ojalá sí sea de que la hipercalemia no dé tanta lata, y a lo mejor no da tanta lata, da menos lata si se los agregamos a un ISGLT2 que además ayudan con la hipercalemia. Entonces yo creo que se vienen tiempos todavía muy interesantes con estas moléculas. Sí, no, o sea, de hecho, o sea, por ejemplo, de las observaciones a los estudios con finerenona, o sea, fue el tema de los diuréticos, el tema del rulín, o sea, con potasios de 4,8, o sea, es una población seleccionada que dices tú, bueno, aún en el escenario donde se me salga un poquito de control la cosa, no estaban esperando potasios realmente fuera del rango de 6, o sea, por el tipo de paciente como lo escogieron, ¿no? Francamente. Ahora, la otra parte que comentabas, ya hay algunos papers que están haciendo ahí tema especulativo de cuánto agrega, ¿no? O sea, un paper se llama Expanding the Therapy Options for Diabetic Kidney Disease, es de Nature Reviews del 2021. Y por ejemplo, ellos al final del paper ponen una tablita que está bastante bonita y ahí te dice, bueno, el paciente con nefropatía diabética, ¿no? Su tasa dependiente de pérdida de tasa de titrado. Y luego te ponen otra rayita y te dice, bueno, si le agregas un bloqueador de renin-angiotensina, disminuyes en 20% la pendiente, la tasa de pendiente. Y luego a ese 20, si le agregas un ISGLT2, disminuye la tasa de pendiente de pérdida otro 40%. Y si le agregas finerenona, le agregas un 30%. Y luego hay un estudio en NDT
que ese es un estudio que es post-hoc, con todo lo que los post-hoc son criticables, pero ellos lo que hacían era tratar de homologar un poquito el comparativo del paciente de Credence, por ejemplo, contra los de Finerenona, y ellos veían que más o menos andaba rondando en una disminución de riesgo relativo entre un 28 y un 30. Claro, es un post-hoc y, por ejemplo, es como dice Meraz, hoy por hoy creo que todo el mundo tiene así como standard of care, o sea, lo que sería un muy buen bloqueo de renin-angiotensina y aldosterona, que sí creo que eso es algo que siempre tenemos que recalcar en todas las charlas que demos, y sobre eso un ISGLT2. Y buscar, obviamente, este paciente en quien podamos pues, ofrecerle un antagonista de receptor mineralocorticoide. Y del meollo del asunto, también de estos fármacos sobre el potasio. Muchos de nuestros pacientes pues ya están bloqueados y están ahí cascabeleando cuando sube la dosis de tu ARA2. Y una de las ventajas de este medicamento es que en teoría no tiene una hipercalemia tan importante. ¿Puedes profundizar un poquito en ese punto, Sí, Carlos? claro. Pues lo que se estudió era pacientes que tenían potasios hasta 4.8 y bueno, al implementar el medicamento de Finerenona, realmente era una cantidad muy baja de casos adversos que llevaban sobre todo a descontinuar el tratamiento. O sea, se considera que desde el punto de vista de potasio, pues es una molécula razonablemente segura, partiendo con ese punto de corte de los estudios, ¿no? 4.8 miliequivalentes por litro, de manera en la que se inició. Sin embargo, la postura es iniciar el tratamiento y decir, bueno, lo puedes revisar como lo haríamos con cualquier otro bloqueo de renin-angiotensina aldosterona en las primeras 2 a 4 semanas para ver si hubo un incremento que nos abra, que nos levante la ceja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero no es lo habitual. Y bueno, realmente también pues tener en consideración que la dieta es importante, el ajuste del diurético es importante. Y la otra cuestión que sí me gusta recalcar y que en una charla que me tocó ahí dar en un congreso sacamos a colación un artículo de Kidney International de 2019, donde ellos veían o se cuestionaban decir, bueno, y cuando alguien tiene hipercalemia, pues ¿qué hacemos, no? O sea, y la realidad es que la mayoría de la gente lo suspende, pero lo que más me llamaba la atención era el 76% de los médicos que retiraban el medicamento por un año no volvían a retar al paciente en el sentido de decir, bueno, a lo mejor empezar en una dosis menor y luego empezar a titular y volver a decir, bueno, vamos a hacer otros ajustes. Pues eso, 76% de los tratantes por un año no lo consideraban y solamente 10% reducía la dosis. Entonces, sí es algo que existe, o sea, no es ciencia ficción, la hipercalemia sí existe, pero probablemente la tenemos un poco más sobreestimada de lo que en realidad es. Ahora, como todo, también hay que conocer a nuestros pacientes. O sea, sabemos que hay pacientes que ya tienen potasios, por ejemplo, 5.5 o 5.3, o pacientes que ya han tenido historias de retos previos y han tenido eventos de hipercalemia severas, ¿no? 7.7, etcétera. Bueno, pues ahí tendremos a lo mejor que ser un poquito más cautos, ¿no? Como por ejemplo con los SGLT2 que te dicen, bueno, en teoría se pueden dar cuando no aumenta el riesgo de infección de vías urinarias. Pues sí, pero si tienes un paciente que tiene bacteriuria recurrente, que ha tenido 2 o 3 infecciones sin tener Una un sonda puesta. ISGLT2, sí, que con leche se quema hasta que le sopla, ¿no? Entonces, entonces ahí muere, ¿no? No le das Me por ahí. fascinó ese dicho del coco. No, no me lo sabía, pero ya lo voy a apuntar. Mi estimado Carlos, muchísimas gracias. Se ve que eres un experto en el tema y que te sabes toda la literatura, lo cual me da muchísimo gusto. No esperaba nada menos. Ya por último, ¿nos podrías decir tus puntos para llevar a casa lo que quieres que la gente, los doctores y los que nos estén escuchando, la mamá de Aldo y la mía, que son los únicos que escuchan, se lleven a casa, por favor? Claro, pues bueno, yo creo que importante es saber que el receptor mineralocorticoide es algo que está en boga, que nuestro entendimiento de la actividad de este receptor ha cambiado, que lo que hemos aprendido de ella es a través de bloquearla y que tiene muchas más acciones de lo que pensábamos hace a lo mejor en la literatura médica hace 20 o 30 años, ¿no? No es solamente una molécula de sodio, hipertensión, también es una cuestión que tiene involucro en inflamación, en fibrosis y que se activa por diversas vías, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es bloquear este receptor de ser activado por todas las vías, ¿no? Entonces, actualmente hay algunas moléculas que nos ofrecen eso, hay otras que todavía no tenemos toda la evidencia para decir que así lo hagan, pero bueno, tenemos opciones de las que podemos echar mano para ayudar a nuestros pacientes, que particularmente para lo que tenemos al momento estudiados, son pacientes que tienen enfermedad renal crónica en diabetes y falla cardíaca,
esa población en particular se pueden ver beneficiados de implementar moléculas no esteroideas que bloquean el receptor mineralocorticoide como la finerenona. Y bueno, desde el punto de vista que históricamente y ancestralmente hemos venido siguiendo, que es el tema de la hipercalemia, pues pareciera que es una molécula que nos da un poco más de tranquilidad en ese sentido. Entonces creo que, bueno, ahí están los artículos, ahí están los medicamentos. Es cuestión de encontrar al paciente idóneo para empezar a implementar. Carlos, pues muchas gracias por tu sapiencia y por tus referencias. Serán bien recibidas por todos nuestros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estamos viendo. Un abrazo, buen saludarlos siempre. Nos vemos pronto, ojalá en un congreso. Abrazo. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.